Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy quiero hablar sobre un libro que terminé recientemente de leer y es uno de los libros que me propuse leer en el mes de febrero. Es un libro súper cortito, como ya les había comentado, y estoy hablando de El extranjero de Albert Camus. Este libro me dejó bastante en qué pensar. Al principio me estaba causando un dolor de cabeza tremendo y no fue hasta que llegué al final que dije, wow, esto es un gran libro, ¿no? Albert Camus es un filósofo francés. Él nació en la Argelia francesa y ganó el Premio Nobel de Literatura en 1957. Y antes de hablar de lleno del libro, voy a leerles la sinopsis. Extranjero en su tierra, extranjero de sí mismo, Morsault vive una angustiosa situación, íntimamente ajeno al alcance moral de sus actos. Llega a asesinar, a la prisión, al patíbulo, y no hay para él en este inevitable proceso ni rebeldía ni esperanza. Honestamente, cuando comencé a leer el libro, el personaje de Morsault me provocó dolor de cabeza. No entendía cómo una persona podía ser tan indiferente a las cosas que le pasaban a él, que le pasaban a las personas a su alrededor, e ir por la vida como que nada le importaba, al punto que cuando su jefe le ofrece irse a vivir a París para mejorar su posición en la empresa, él le dice que honestamente le da igual y que no es que esté precisamente emocionado de la propuesta que le está haciendo, y el jefe se desespera y le dice como, ¿cómo puedes ser tan poco ambicioso? Y él se pone a pensar y dice como, pues, o sea, me da igual, o sea, en verdad que está bien a secas con la vida que ha llevado hasta ahora. De igual forma, al comienzo del libro le llega una carta en la que le dicen que su madre ha muerto, y lejos de expresar tristeza o de sentirse preocupado, simplemente lo ve como un suceso normal y completamente natural y como algo que tiene que hacer, como ir a resolver lo del entierro, etc. Un momento después me preguntó si la amaba. Le contesté que no tenía importancia, pero que parecía que no. Pareció triste. Honestamente, su relación con Marie me rompió el corazón. Sentí mucha lástima por esa chica que estaba enamorada de un hombre al que le daba igual si estaba con ella o con otra más. Marie simplemente estaba ahí y por eso él estaba con ella, porque era la mujer más próxima a su vida, digamos. Pero le daba igual si era ella o alguien más. Y lo mismo con sus amistades y todas sus relaciones en general. Por otro lado, la forma en la que se va involucrando y termina cometiendo un asesinato es la clara representación de qué tanto le daba igual lo que le pasara a él o lo que pasara a su alrededor. Si hacía algo bueno o malo, pues a él le daba igual. Nada tenía importancia. Y yo sabía bien por qué. También él sabía por qué. Desde lo hondo de mi porvenir, durante toda esta vida absurda que había llevado, subía hacia mí un soplo oscuro a través de los años que aún no habían llegado, y este soplo igualaba a su paso todo lo que me proponía entonces, en los años no más reales que los que estaba viviendo. Sin embargo, no fue hasta que llegué al final del libro, o casi al final, que empecé a pensar, oh, esto está interesante. Y el personaje de Morsault dejó de provocarme ese dolor de cabeza tan insistente, y lejos de eso empecé a verlo como algo que analizar. Y fue en este momento que comprendí por qué el libro recibe el título del extranjero, y vemos cómo él es un extranjero en su propia tierra y no solo eso, en el mundo en general. Más allá de todo el tema del sentido de la vida que nos podría hacer reflexionar esta novela, también noté la pregunta de qué nos hace ser humanos o qué nos vuelve humanos a los ojos de los demás. Y por eso me parece maravillosa la forma en que Albert Camus describe a este personaje, porque realmente uno lo va odiando, ¿no? Al principio, y dices, es que no es normal, una persona normal no actúa de esta manera. Y esto lo vemos reflejado durante el juicio de Morsault, donde se le acusa constantemente de su falta de empatía con todas las personas, de su falta de emociones y todas esas características que nos hacen ser humanos. Y bueno, esto pasa en la vida, ¿no? Cuando nos encontramos con una persona que se sale de este patrón,
pues es considerado un psicópata, un sociópata o sencillamente un loco. Y es aquí cuando nos podemos cuestionar qué tanto nuestras emociones, nuestros sentimientos están siendo influenciados por lo que se espera de nosotros. Si fuéramos completamente honestos, podríamos ser como Morsault, ¿no? Como cometer un asesinato y lejos de sentirte culpable, decir esto solo es un trámite molesto. O podríamos decir con sinceridad que no amamos a alguien sin ponernos a pensar en qué es lo que podría sentir la otra persona. Sin embargo, desde pequeños nos enseñan cómo tenemos que actuar en la sociedad, que tenemos que poner los sentimientos de la otra persona y aprendemos las reglas de comportamiento que se esperan de nosotros al vivir en sociedad. Por lo anterior, cuando el cura, el juez, el abogado de Morsault empiezan a cuestionarlo, a tratar de hacerle ver cuál es la forma correcta de vivir según los estilos de vida que llevan ellos, de acuerdo al cura o con la parte de Dios y el perdón de Dios o la parte del juez de qué es lo correcto en sociedad, etc. Y cuando Morsault se niega a aceptar estos estilos de vida que estas personas en su propio imaginario consideran correctas, es que causa como todo este rechazo de las demás personas hacia él y se le quita esa humanidad, se le considera inhumano, como un alien, como un extranjero precisamente, como lo pinta Camus. ¿Qué me importaban la muerte de los otros, el amor de una madre? ¿Qué me importaban su Dios, las vidas que uno elige, los destinos que uno escoge? Desde que un único destino debía de escogerme a mí y conmigo a millares de privilegiados que, como él, se decían hermanos míos. Y bueno, lo interesante de esto es que lejos de contestar a todas estas preguntas se nos quedan más dudas, más cuestionamientos que nos hacen reflexionar y filosofar en torno a este tema, y eso me pareció sumamente valioso del libro. Y por lo tanto no pude más que darle 5 enormes estrellas a esta novela. Al principio dije, no, yo creo que va a ser la que más baja va a salir en el año o en el mes, pero realmente es un libro para reflexionar, para pensar, y me gustó bastante y se los recomiendo ampliamente si aún no lo han leído. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Díganme en los comentarios qué piensan, les dieron ganas de leer este libro, ya lo leyeron, qué entendieron ustedes, cuéntenmelo todo. Y bueno, como siempre los invito a formar parte de mis clubs de lectura en Patreon. Este mes estamos leyendo en el club de lectura de ficción El cielo enjaulado, que es una novela histórica situada en la Segunda Guerra Mundial. Y en el club de lectura de horror estamos leyendo Cementerio de Animales de Stephen King. Y como siempre les voy a dejar todos los enlaces en la cajita de descripción, donde pueden encontrar mis redes sociales, mi podcast, mi novela en Wattpad que estoy actualizando cada semana y muchas cosas más. Y pues yo los veo en el siguiente video. Bye.